Ahora seguimos con la ponencia del profe José Luis Solana y se prepara Aníbal Mendoza. Profe Solana puede continuar. Gracias, muy buen día. Permítame un momentico, por favor, para hablar acerca de la revisoría fiscal. Un momentico. Bueno, muy bien. La revisoría fiscal en el desarrollo empresarial de Colombia. Tenemos un índice de contenidos que ya lo venimos manejando con otros grupos. Hay un antecedente, una formulación de la pregunta-problema, un objetivo dentro de esto el general y el específico o los específicos. Hay un marco referencial dentro de ello, un marco teórico, un marco conceptual y uno legal. ¿Qué metodología se utilizó, se aplicó? Los resultados de la revisoría fiscal diferenciada de la autoridad interna y externa. ¿Y cuáles son esas auditorías que lleva a cabo el revisor fiscal dentro de su labor? Las conclusiones y unas referencias bibliográficas. Bueno, primero que todo, le agradezco a la universidad este espacio. Vamos a hablar un poquito acerca de una institución creada por una ley que la vamos a mencionar en un momento, llamada revisoría fiscal. Entonces ella surge de la necesidad que tiene el Estado de controlar y fiscalizar las operaciones económicas, financieras, legales y tributarias ocurridas al interior de las empresas en Colombia. Hay que tener en cuenta algo, que el tema de la revisoría fiscal, como nombré, es exclusivo de Colombia. En ninguna otra parte del mundo se conoce la figura de revisoría fiscal o revisor fiscal. En otras naciones podemos conseguir unos sinónimos como, por ejemplo, síndico, auditor o inspector, que está, digamos, guardando las proporciones, relacionado más con un contexto de auditor externo en el país. Pero eso tiene unas diferencias, la revisoría fiscal con la auditoría externa, que aquí puntualmente la podíamos ver. Formulación del problema. Por la naturaleza misma de su formación, el contador público que desarrolla la actividad de la revisoría fiscal debe poseer, y aquí es importante, como también mencionaron en la pregunta que los jóvenes le dieron respuesta, cómo nos comportamos éticamente en las empresas. Muchos de estos temas de corrupción, que inclusive fue tocado en el grupo anterior, jóvenes, nosotros lo podemos conocer. Inclusive, para efectos de revisor fiscal, la Corte Constitucional, en el artículo 7 de la Ley 1474 del año 2011, levantó el veto profesional en aquellos casos en las empresas, jóvenes, público, en donde existan hechos de corrupción, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Entonces ha sido claro la Corte Constitucional en decir, oiga, si se está ante un escenario de eso, usted tiene 6 meses para hacer una denuncia anónima a través de la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, de la Fiscalía General de la Nación, perdón, para que eso se canalice y se actúe como debe ser. Conforme a lo anterior, ¿cómo puede la revisoría fiscal ofrecer valor agregado al desarrollo de las organizaciones? Precisamente ya les estoy mencionando una. Ser consecuente con una realidad nacional, hechos de corrupción, hay que denunciar. Aquí ha habido de pronto una discusión, a veces pareciera que hubiese unos vacíos en las normas en el país, porque es que se le ha levantado el veto como tal al revisor fiscal. Pero ¿qué pasa con el contador que no llega a ser revisor fiscal? Porque es que la revisoría fiscal es una institución y lo máximo, es la máxima instancia del profesional contable. Entonces, ¿qué sucede para el contador en una empresa que no es revisor fiscal, pero detecta, encuentra irregularidades que llevan a corrupción y demás? Entonces no lo puede denunciar. Aquí tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Siendo la revisoría fiscal una institución, el único que puede desempeñar ese cargo en Colombia es el contador público. Entonces, por extensión y por interpretación de normas, el contador también estaría obligado
hacer esas denuncias. Entonces es importante, jóvenes, porque eso lógicamente que va a tener un impacto en las organizaciones. Muchas veces el contador, el revisor fiscal en las organizaciones ejerce en debida forma su trabajo, pero a veces no son informados de ciertos hechos. Entonces llegan las entidades de control del Estado que deben hacer una tarea muy bien, la hacen muy bien en algunos escenarios, y pregunta, oye, revisor fiscal, ¿usted no se dio cuenta de esto? No fue informado de ello. ¿Cuál sería el objetivo general? Resaltar la importancia de la revisoría fiscal en el desarrollo empresarial del país, desde sus inicios hasta hechos más recientes. Esto es largo. Realmente la figura de la revisoría fiscal en el país es extenso. Y se habla mucho de ello. Actualmente se están haciendo unas propuestas, unas mejoras, unas enmiendas a todas estas normatividades que es relacionadas con la revisoría fiscal. Se le quiere fortalecer, se le quiere dar más herramientas, más dientes para que su función de control y fiscalización en las empresas sea más fuerte. Para eso se necesita el acompañamiento del Estado. No dejar, como se dice que actualmente se ha dejado al revisor fiscal solo en estas entidades, que inclusive se dice que en algunas ocasiones pareciera cumplir funciones de policía fiscal. ¿Qué objetivos específicos tenemos? Analizar la historia y evolución de la revisoría fiscal en Colombia, determinar el aporte de la revisoría fiscal al desarrollo de la organización empresarial y establecer propuestas en el desarrollo de la revisoría fiscal. Hay un marco teórico, dentro de este marco referencial tenemos el teórico, en donde dice que la revisoría fiscal se convierte en aliada del Estado. Claro que es una aliada del Estado. Y hay mucha normativa en ese sentido, inclusive jóvenes presentes, jóvenes, personal presente. Miren ustedes que para efectos tributarios, la atestación, la firma de revisor fiscal en una declaración tributaria nacional o territorial, para el Estado le genera confianza. Dice el Estado, dice la DIAN en concreto, si estamos hablando de un impuesto nacional, oiga, yo creo en lo que usted me está diciendo, lo que usted está afirmando. Yo creo en usted. Sin embargo, lógicamente, esa revisión, esa firma puede estar sujeta a revisión. Por supuesto que sí. Y ahí es donde se establecen los distintos términos de firmeza en las declaraciones tributarias, porque precisamente el Estado dice, ok, tengo que tener un tiempo para revisar lo que usted firmó. Igualmente, para los empresarios y la sociedad se convierte en un aliado de la revisoría fiscal, porque va a brindar herramientas, ayudas para solucionar esas necesidades que tiene el empresario. Hay una, dentro del medio, dentro del gremio empresarial, siempre hay como especie una discusión, oye, la revisoría fiscal sí es necesaria, sí la necesito. Yo he sido revisor fiscal en empresas, sigo siendo revisor fiscal en empresas. Oiga, sí es necesario su presencia en la empresa. Tenemos que hacer cambiar, jóvenes, los que están en formación en la profesión contable, el chiste empresarial. Que no sientan la revisoría fiscal como una carga, pero ojo, eso depende de nosotros. Nosotros tenemos que ser proactivos en las organizaciones, brindar soluciones, entregar un plus jóvenes en las empresas para que esto tenga credibilidad. Porque es que sinceramente muchos empresarios ven la revisoría fiscal como una carga y los responsables somos los mismos contadores. Porque es que hay una evidencia. Muchos colegas van ocasionalmente a una organización. Si por allá el artículo 207 del Código de Comercio, en su primer índice te está diciendo, oiga, usted como revisor fiscal tiene que tener una revisión asidua y constante de todas las operaciones llevadas a cargo por la empresa. Si se va cada 15 días o cada 30 días una entidad, ¿qué control puede tener un revisor fiscal de todas esas operaciones que se están llevando a cabo? Entonces la invitación es cómo estamos nosotros llevando el ejercicio de la revisoría fiscal en las empresas. Porque ¿qué? Por eso es que hay tantas enmiendas, por eso es que hay tantas reformas, por eso es que inclusive se presentó un proyecto cuando surge la ley SAS, la ley 1258 del año 2008, de como se dice, literalmente acabar con la revisoría fiscal en Colombia. Porque es que hubo una discusión y los empresarios dicen, oye, no me está aportando un valor agregado. Entonces, jóvenes, hay que nosotros cambiar esta disposición, especialmente como profesionales del área contable.
en la medida que tiene una función fiscalizadora y de control interno en las organizaciones, para evitar irregularidades y errores que afecten el normal desarrollo de las operaciones económicas en la empresa. ¿Qué tipo de irregularidades? Ahí estamos entonces citando ese artículo 7 de la ley 1474 del año 2011. Marco conceptual. La revisoría fiscal en términos generales entonces abarca el conjunto de prácticas y procedimientos contables necesarios, porque no podemos estar limitados en una organización como revisor fiscal en la obtención de la información, porque como revisores fiscales vamos a dictaminar unos estados financieros. Y ahora aquí vamos a ver cuáles son las auditorías que en concreto le corresponden al revisor fiscal realizar en las empresas. Acorde a los controles establecidos por la administración, los controles son establecidos por la organización. Uno como revisor fiscal o auditor externo, cuando se es auditor externo, ojo que tiene similitud, pero no es lo mismo revisor fiscal como auditor externo, revisará los controles que tan efectivos son. Los controles son definidos por la administración. Uno determinará qué tan efectivos son. Si el control es alto, el riesgo es bajo. ¿Bajo de qué? De fraude. Si el riesgo es bajo, hay una altísima posibilidad de que la empresa haya fraude y no se estén dando cuenta. Entonces, si los controles son altos, jóvenes, el riesgo es bajo. Si los controles son bajos, el riesgo es altísimo de que se puedan presentar irregularidades en las organizaciones. Marco legal. Taxativamente, la ley 58 de 1931, miren ustedes, 1931, le dio vida jurídica a la revisoría fiscal en Colombia. Cuando se propuso eliminar, por decirlo de esa manera, la revisoría fiscal en Colombia, eso pasó allá a control constitucional y la Corte dice, no, espera un momentico, aquí hay una ley que está vigente. Esta ley 58 de 1931 es la que le da vida jurídica a la institución como revisoría fiscal en Colombia. El constituyente revisó esto y dice, no señor, no se le puede eliminar porque aquí hay una ley que está, como les digo, en funcionamiento. Esa ley entró en vigencia en 1935. Y el artículo 26 de esa ley dice, oiga, para ser revisor fiscal se debe tener el cargo de, o la profesión mejor, ser profesional en contaduría. Por eso es que solamente en Colombia el contador público puede ejercer el cargo de revisor fiscal en las empresas. Código de Comercio, también un aspecto de ley establecido, especialmente en el artículo 203, 203, en que dice quiénes son los obligados por ley a tener revisor fiscal en Colombia. Entonces ahí encontramos las sociedades anónimas, las sociedades sucursales extranjeras y aquella sociedad en donde los socios minoritarios representan el 20% sobre ese gran total de acciones en la empresa. La ley 43 del 90, en el parágrafo 1 del artículo 13 de esa ley, entonces dice, oiga, si usted no le aplica el artículo 203, entonces revisando ese parágrafo del artículo 13 de la ley 43 de 1990, se tendrán que tener en cuenta a 31 de diciembre del año anterior, de la vigencia fiscal anterior, sus ingresos y patrimonio. Ingresos, 3.000 salarios mínimos, patrimonio bruto, ingresos brutos y patrimonio bruto de 3.000 y 5.000 respectivamente. Si las empresas alcanzan esos montos, obligatoriamente debe tener, a partir de la vigencia fiscal siguiente, el revisor fiscal o la revisoría fiscal institucionalizada en su empresa. La ley 1314 del año 2009, que cuando Colombia se compromete ante el mundo a adoptar las normas internacionales de información financiera y la norma de aseguramiento, textualmente, específicamente mejor, el artículo 5 de esa ley dice que hay que tener en cuenta las calidades profesionales, las normas éticas para ejercer el cargo de revisor fiscal en Colombia. Complementario a todo esto, que surge a raíz de esta ley, porque las normas internacionales de auditoría, las normas de control de calidad, los de encargo de revisión y los de aseguramiento, parten de las NIF. Como Colombia adopta esas normas en su jurisdicción, inmediatamente vienen lo demás. Todas estas normas hay que aplicarlas en nuestro territorio. Si la revisoría fiscal tiene similitud con las auditorías, hay que aplicar entonces en el ejercicio profesional de la revisoría fiscal en las empresas, tener en cuenta las normas de auditoría.
En lo que tiene que ver, por ejemplo, en la presentación de el informe, en el dictamen, en la consecución de evidencias. Todas esas normas hay que practicar.